Es un privilegio, un gusto poder estar nuevamente acá en Nueva Vida en Maracay. Un gran gozo y saludos de nuestra iglesia en Barranquilla, Salvación y Vida Eterna. Habiendo dicho esto, les pido por favor que me acompañen en oración. Vamos a suplicarle al Señor que sea Él guiándonos con su poder y que podamos ver su rostro en esta mañana. Santo Dios Todopoderoso, nuestro Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, por la multitud de tus misericordias sobre nuestra vida. Tal vez de las más grandes que tenemos los redimidos es poder congregarnos, Señor, y recibir tu palabra. Pero te pedimos que esta palabra tuya, Dios, llegue a nuestros corazones con poder, que tú nos exhortes, nos edifiques y derrames los consuelos del cielo, Señor, en nuestra alma, que salgamos transformados más y más a la imagen de Cristo. Dame un corazón entendido para exponer tu palabra, pero también lleno de la humildad de Cristo, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo en mi vida y en la vida de mis hermanos oyentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros leemos Salmos capítulo 23 y nos enfrentamos a esa frase tan maravillosa que dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, inmediatamente viene a nosotros una visión pastoral de Dios. Sí, no solo nuestro Redentor, sino hay un cuidado especial de Dios en nuestra vida como pastor. Y me llama la atención que nosotros en nuestro tiempo parece que hemos reducido de alguna manera la labor pastoral o la hemos malentendido tal vez, porque nos limitamos a aspectos muy importantes como son la predicación, la oración, la visita, en fin. Pero si nosotros seguimos leyendo ese salmo, vemos cosas como aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, pero también dice que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y entendemos entonces que la figura del pastor es mucho más que una figura litúrgica o de alguien que va al frente a predicar. Hay todo un carácter pastoral que pasa también por la defensa del pueblo. Si queremos un ejemplo de esto, vemos al mismo David. Cuando llegamos al capítulo 17 del segundo libro de Reyes, antes de enfrentarse con Goliat, David está hablando con Saúl. Saúl está preocupado porque ve a un chico pequeño, tal vez menor de edad en nuestro tiempo, y han tratado de ponerle armaduras, pero no funcionan. Y David dice, yo jamás he practicado con esto. Y Saúl está preocupado porque tal vez va a morir en presencia del filisteo enorme. Sin embargo, David dice, yo soy pastor de ovejas, o yo era pastor de ovejas. Y cuando un león o un oso arrebataba a una de las ovejas, yo iba tras de la bestia, la tomaba por la boca y la mataba. Entonces, todo eso nos lleva a pensar en la defensa del evangelio, la defensa de la fe, la defensa de la iglesia a través del carácter pastoral. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, hay muchísimas referencias a la defensa que el pastor hace de su grey. Pero quiero detenerme en una que a veces la hemos interpretado solo como una defensa propia, en este caso de Pablo, en contra de los ataques personales. Pero vamos a ver en el texto que va a ser la base para nuestro sermón de hoy, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 10 del 1 al 11, 2 Corintios capítulo 10 del 1 al 11, vamos a ver cómo el ministro defiende a su iglesia. Y por eso el título del sermón para hoy es El pastor defiende a su iglesia local. Y habiendo dicho esto, voy a hacer lectura del texto que acabo de citar para ustedes. Voy a leer en Reina Valera 1960, aunque para este texto reconozco las bondades de la Biblia de las Américas, que es más clara para este texto, para explicar
lo que el pasaje tiene. Pero vamos a usar este por razones de mi preferencia textual con relación a la Biblia. Bien, dice la palabra del Señor. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en ellos, estando presentes. El texto que acabo de leer podemos dividirlos en tres sesiones básicas. En la primera sección vamos a encontrar cuáles son los enemigos que atacan a la iglesia y de qué forma atacan a la iglesia. Pero el apóstol Pablo no se va a quedar ahí, sino que seguidamente va a presentar cuáles son las armas que usa el enemigo, contrastadas contra las armas espirituales que va a usar el pastor para defender a la iglesia y defenderse él. Y va a finalizar a partir ya del versículo 7 con la autoridad pastoral. En este caso era una autoridad apostólica que tiene aspectos que no son repetibles en nuestro tiempo, pero es evidente que sí hay elementos de autoridad pastoral que debemos considerar. Teniendo eso en mente, permítanme entrar al primer punto para identificar cuáles son esos enemigos de los cuales habla Pablo y qué es exactamente lo que los enemigos están atacando. El texto empieza con una rogativa. Él dice, yo mismo, yo Pablo, os ruego, y hace un ruego nombrando dos virtudes que casi nunca consideramos, que es la mansedumbre por una parte y juntamente la ternura de Cristo. Y cuando nosotros pensamos en mansedumbre, casi siempre pensamos en algo pasivo. Es decir, él es una persona o ella es una persona mansa. Pero la Biblia no muestra la mansedumbre de manera pasiva, sino activa. Piensa en Moisés. Dios mismo califica a Moisés como el hombre más manso sobre la tierra. Pero pregunto, ¿Moisés era un hombre valiente? Claro que sí. ¿Era un hombre capaz? Naturalmente. Vemos la mansedumbre de Moisés en ese sentido. Nuestro Señor Jesucristo es el más manso de todos y sin embargo volcó las mesas de los cambistas. Entonces la mansedumbre, no podemos confundir mansedumbre con pasividad, porque no es lo mismo. Mansedumbre es parte de ese fruto del Espíritu que aparece en Gálatas 5:22. No solo el amor, el gozo, sino paz, benignidad, paciencia, mansedumbre. Y en Mateo 5:5, si no me equivoco, el texto bíblico dice que los mansos son bienaventurados porque ellos heredarán la tierra. Entonces, estamos viendo que la mansedumbre es una virtud que va mucho más allá de lo que nosotros podemos considerar en nuestro tiempo presente. Pero juntamente con eso aparece la frase ternura,
Es como el complemento, mansedumbre y ternura, y es epikeia el texto, la palabra griega que se utiliza allí, y que tiene que ver con algo decidido para mostrar esa mansedumbre, para expresarla en medio del pueblo. Y Pablo está haciendo una rogativa, dice: os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Bueno, esta parte voy a dejar, digamos, la mitad de la interpretación para el final cuando llega al versículo 10, porque en el versículo 10 creo que está el complemento. Voy a leerlo y luego en el punto 3 vamos a regresar allí. Dice: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Pero aquí hay un primer indicio de cómo están atacando a Pablo y quiénes son los que están atacando a Pablo. ¿De qué lo están acusando? De ser hipócrita. Pablo, tú eres una persona, están diciendo ellos, que cuando estás en medio nuestro, tú eres osado. Cuando estás lejos, tú nos escribes, perdón, cuando estás lejos nos escribes y nos dices cualquier cosa, pero cuando estás en medio nuestro, eres incapaz de decir algo. Eso es una acusación, y es una acusación de hipocresía. Están acusando a Pablo de ser un hipócrita. Y en el segundo versículo, en el versículo 2, parte B, aún es peor, porque van a atacar a Pablo y le van a decir que él es un hombre mundano. Mire lo que dice, atentos. Porque estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿De qué lo estaban acusando? De mundano. ¿Pero quiénes? Bien, gracias a Dios que tenemos toda la carta. Y en el 11, el capítulo que sigue, 11, 13 hasta el 15, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los enemigos estaban dentro de la iglesia corintia. Pablo los identifica y es muy cuidadoso de no atacar a toda la iglesia. Y seguramente ustedes que han leído la carta, la primera y segunda carta a los Corintios, van a notar que hasta el capítulo 9 Pablo viene con un tono feliz porque los corintios se han arrepentido. En aquella primera carta había problemas de división, problemas morales, problemas de conciencia, de todo tipo de problemas, pero ahora en la segunda carta se han arrepentido, han recibido al que había sido excomulgado y todo parece estar bien. El amor de los corintios hacia Pablo se ha renovado, pero dentro de ellos hay un grupo de personas, y aquí me voy a alinear con A.T. Robertson y Francisco Lacueva, que están convencidos de que son judaizantes los que están allí. Es decir, hombres que no creen en la gracia, que denigran la gracia y que desconocen el ministerio apostólico del apóstol Pablo. Ahora bien, seguramente si a Pablo le hubieran hecho un ataque totalmente personal, desligado de la iglesia, Pablo no hubiera devuelto el golpe, hubiera pasado la página. Pero no ocurre eso, porque es que el ataque ahora a Pablo, de ser tanto hipócrita como mundano, está afectando a la iglesia. Y contrario a lo que nosotros pudiéramos pensar, Pablo no solo se está defendiendo de los ataques de ellos, que lo hace, sino que está defendiendo a la iglesia, porque ¿qué pasa si hieren al pastor? Las ovejas serán dispersadas. Entonces, el pastor en este caso tenía que entender la diferencia entre pasar la página y defenderse, y aquí decidió defenderse. Entonces tenemos a los enemigos identificados, la clase de enemigos,
lo que estaban atacando, también lo tenemos, pero también entendemos que no es toda la iglesia, sino un pequeño grupo que tal vez está siendo movido por los falsos profetas para que salgan de la comunión. Pero ¿cómo se va a defender Pablo de estos ataques? Bien, pasamos al segundo punto, donde hablamos de las armas. Hay un contraste entre las armas de las tinieblas, las armas de luz y el tipo de guerra que se está llevando a cabo. En el segundo punto, vamos a leer nuestro versículo 3 inicialmente y versículo 4, y luego seguimos adelante. Dice el versículo 3: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esto es un juego de palabras bastante interesante que hasta creo que se logra ver en español. Dice, andar en la carne es andar según todas las limitaciones que nosotros podemos tener. Nos cansamos, nos ponemos mayores, nos da sed, tenemos necesidades físicas. Esas son las necesidades básicas de la carne, a pesar de que el vocablo que utiliza Pablo, sark, parecería indicar otra cosa, pero no. Dice, andamos en la carne, pero no militamos según la carne, es decir, no abrazamos la mundanalidad que ustedes nos están acusando. Nosotros no somos mundanos, no militamos según la carne. ¿Y por qué? Sería la pregunta. ¿Cuál es la prueba que va a ofrecer este hombre, este pastor? No solo piensa en él como un apóstol fundacional, sino como un pastor que está cuidando su grey, la grey que Cristo le dio a administrar. Dice, porque las armas de nuestra milicia, es decir, esa milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí hay este pasaje es bastante denso, pero maravilloso. ¿Cuáles son esas armas de la carne? Bien, seguramente vamos nuevamente a acordarnos de la carta a los Gálatas, que está seguido a 2 Corintios. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, y aquí viene el tema: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Podríamos mencionar solo esa. Esa obra de la carne son las mismas armas que el enemigo de nuestras almas va a usar para atacar a los creyentes y atacar a las iglesias locales. ¿Cómo Satanás destruye las iglesias locales? ¿Usted lo ha pensado? A través de esas armas terribles, carnales, peligrosas. El pastor pasó por delante y no me saludó. Nosotros no sabemos si el pastor tiene un problema que no ha pagado el mantenimiento del local o qué sé yo. No, que el diácono no me dijo nada, que me ignoraron. En esos puntos tan pequeños que a nosotros nos pueden parecer graciosos hoy en día, ahí empiezan los grandes conflictos, y empiezan los partidos y empieza a destruirse la iglesia por dentro. Pero también dice la palabra que envidias, engaños, mentiras, y al apóstol Pablo lo estaban atacando usando engaños, mentiras y acusaciones falsas. Casi todos argumentos ad hominem, es decir, atacando a la persona. Y estaban atacándolo fuertemente con estas cosas, pero el apóstol no se va a defender de la misma manera, sino que recuerdan que hablábamos que aquí vemos un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, los dos tipos de armas. ¿Cuáles son las armas que va a usar Pablo? No va a ser como en las campañas políticas en toda Latinoamérica, guerra sucia. Me sacan algo y yo busco algo peor del rival para que quede más desacreditado que yo. No, eso no es lo que hace Pablo, sino que él entiende que si es una guerra espiritual, no pueden trenzarse en que si tú me dijiste feo, yo te digo que tú eres más feo todavía. No se trata de eso, sino usar las armas del Espíritu. Y en primer lugar, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en el entendido de que es una guerra espiritual,
También el apóstol Pablo le escribe una carta a los Efesios en el capítulo 6, el muy conocido texto que todos conocemos de la guerra espiritual, en donde a partir del versículo 10, 6:10 dice: por lo demás, hermanos, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vosotros vuestros lomos con la verdad. Y aquí está el primer elemento que es no solo contracultural, sino que es un arma espiritual. ¿Cómo se va a defender Pablo de las mentiras carnales de estas armas? Con la verdad. Pablo no va a usar otra mentira, sino con la verdad. ¿Con cuál verdad? Con la verdad del evangelio. A los judaizantes les iba a decir: no, el hombre no puede ser salvo por las obras de la ley, sino por la gracia de Cristo. Y le va a presentar esa defensa, va a luchar con la verdad, le va a decir eso. Por eso dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces habla de verdad, vestido con la coraza de la justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pablo entiende los pormenores de la guerra espiritual que se está librando allí, y cómo defender la iglesia desde allí. Pero también entiende el poder de las armas espirituales que Dios le ha dado como pastor y le ha dado a la iglesia. ¿Cuáles son esas armas espirituales? Ya las hemos visto. Y entiende el poder que es suficiente para destruir fortalezas. Y esta palabra fortaleza tiene es una excelente ilustración que usa el apóstol aquí para poder entender. Las fortalezas tuvieron una evolución en la escritura maravillosa. Podemos ver, las primeras fortalezas tal vez eran unas piedras sobre otras que se ponían para evitar que pasaran animales, pero ya en el capítulo 6 del libro de Josué, bueno, ya lo habíamos visto en el libro de Números, creo que 23, cuando Josué envía a los 12 espías, y ellos llegan con el reporte. Mira, los 10 espías que dieron el reporte malo, mira, las murallas llegan hasta el cielo. Y cuando entra Josué en el capítulo 6 del libro a conquistar, se encuentra con murallas elevadísimas. Y usted sabe cuál es la función de la muralla. No solo una función de detener, sino que permite la defensa activa contra el ejército enemigo. Porque si el enemigo viene, usted podía poner en la muralla un arquero o lanceros o personas que arrojaran cosas en contra del ejército invasor. Pero no solo eso, con el tiempo fueron evolucionando las fortalezas. Bueno, Josué está de Pablo como a 1400, 1350 años más o menos. Ya habían evolucionado las fortalezas. En la historia va a aparecer el foso, ¿se acuerdan? Delante de la muralla un foso lleno de agua tal vez, o lleno de alguna cosa que pueda encenderse, para que cuando llega el ejército invasor no pudieran usar las torres de asalto. Las torres de asalto eran torres altas en donde subían hombres para poder entrar e invadir el lugar que estaba protegido por las murallas. Y eso era, Pablo entendía ese tipo de murallas. Luego aparecen las murallas sobre montañas o las fortalezas sobre montañas. Por ejemplo, la de Jerusalén. Una fortaleza en una montaña es casi impugnable, porque ganada la posición alta, usted no podía subir porque todavía era muy difícil que usted pudiera ascender contra los que estaban defendiendo el muro. Naturalmente, luego aparece la pólvora con el paso del tiempo, y la pólvora y la artillería va a destruir los muros y destruyen fortalezas. Hoy en día ya no se habla de fortalezas visibles, sino subterráneas. Y aparecen ahora las bombas que lanzan de los B1, los perforadores. Entonces parece que no hay lugar donde se pueda esconder. Pero en la ilustración bíblica, las fortalezas, Pablo las tenía en mente porque las fortalezas eran el refugio mental o espiritual
del impío que construía alrededor de sí y que no podía ser penetrado fácilmente, sino que tenía que usar un arma poderosa capaz de destruir el muro. Y viene a mi mente el milagro en Jericó. ¿Quién destruye el muro de Jericó? El Señor. Después de la séptima vuelta, del séptimo día, las murallas vienen abajo cuando los sacerdotes hacen sonar las trompetas mediante la fe. Es decir, la aplicación de las armas espirituales por parte de los pastores es mediante la fe en Jesucristo, confiando en la obra de Cristo. Pablo entendía que este poder de las armas espirituales, y dice que esas fortalezas son derribadas. Dice en versículo 5, derribando argumentos, el logismus, de donde viene lógico, de donde el término de donde viene todo esto, logismus, argumentos y todo orgullo o altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa es la fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Muchas veces el orgulloso, el hombre vano que quiere destruir la iglesia, no quiere destruirla porque tiene razón, sino por el orgullo que hay en su corazón. Y todos, no digo casi todos, todos los falsos maestros se caracterizan por altivez y orgullo. Y por esa razón quieren destruir la iglesia del Señor. Pero aún en eso nosotros vemos la misericordia de Dios, porque dice que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo cautivo, todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia contra cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y es aquí donde uno dice, bueno, llevando cautivo todo pensamiento ¿de quién? Casi siempre lo usamos para los pensamientos de nosotros mismos, ¿verdad? Mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Pero no, lo que está diciendo aquí es que la defensa de la fe, lo que se llama la apologética, tiene como finalidad alcanzar al detractor y llevarlo humildemente convertido a los pies de Cristo. ¡Cuánta misericordia de Dios! Es la única arma que busca no dañar al enemigo, sino salvarlo. ¿Cuánta paciencia necesita un pastor? ¿Con cuánto hay que rodear al pastor? No sé, creo que nos pasa a los ministros que tenemos la secreta esperanza de que aquel detractor que llegó, verlo algún día sirviéndole al Señor. Oh Dios, si tú tuvieses misericordia, Cristo, si tomase su corazón y oramos por ellos. Pero puede pasar que aquella persona se presente demasiado dura, un corazón como el diamante, no por lo bello y resplandeciente, sino por lo duro. Y esta persona diga, no quiero seguir a Cristo, me voy, te odio, pastor, y nos lanza a la puerta y se va. ¿Y qué hacer en ese momento? Pues lastimosamente dice que una vez ganados todos los que son ganados, versículo 6, Dios castiga la desobediencia. ¿De quiénes? Pues de los que se mantienen impermeables al amor, a la gracia, a la verdad y a la justicia de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces, pero hasta aquí hemos podido identificar las armas que Dios nos ha dado y la gran conclusión es que son poderosas, suficientes para defender la iglesia del Señor y que debemos usarla. Pero pasemos a nuestro último punto, que aunque son más versículos, no necesariamente es más extenso, habla sobre la autoridad pastoral para el uso de estas armas. Y Pablo inicia diciéndole a los corintios, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Bien, es muy probable que estos falsos profetas o falsos apóstoles pensaran que eran verdaderos creyentes. De hecho, creo que John MacArthur en un comentario dice, es probable que ellos creen que son verdaderos creyentes,
Segundo, es probable que hayan visto a Cristo, tal vez antes de su muerte y resurrección. Y tercero, estén plenamente convencidos en su mente que han recibido una comisión divina. Eso tiene bastante relación con los falsos profetas de hoy en día. Sí, están plenamente convencidos de que son creyentes, están plenamente convencidos de que han visto a Cristo y están plenamente convencidos de que han recibido una comisión de Cristo. Sí, pero aquí Pablo usa un poco el sarcasmo y le dice, ellos son cristianos, están persuadidos de eso. Sí, como ustedes son de Cristo, así también nosotros, dice él, los verdaderos apóstoles, somos de Cristo. Es decir, y aquí va, y a partir de aquí va a salir el argumento de la autoridad apostólica, pero tenemos que matizar ese tema acá. Dice, porque aunque me gloríe algo más, todavía nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, y no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la verdadera autoridad y poder que tenía el apóstol Pablo? Bien, cuando vamos al libro de los Hechos y estamos en el primer viaje misionero, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, Pablo y Bernabé van a ser comisionados por la iglesia para ese primer viaje misionero. Y Pablo se va a enfrentar en Chipre a partir del versículo 8 a un tal Elimás, un mago que resistía al evangelio. A partir del versículo 8 dice, pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayendo sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Pablo era un apóstol y tenía un nivel de poder y autoridad que no está disponible hoy en día, mucho menos para los falsos profetas. Cuando el falso profeta, como en los juegos de vídeo, trata de accesar a ese poder, Dios dice, no disponible, no disponible, no disponible. Pero hay una autoridad que sí tiene el pastor y que puede aplicarla, y es la autoridad dada por Cristo para guardar y defender la iglesia del Señor. ¿En qué? A través de la disciplina de la iglesia y a través de la disciplina conjunta de la iglesia. Hay disciplina preventiva, pero también hay una disciplina correctiva para nominar la descalificación o la excomunión, pero también para el que no es miembro decirle, nos reservamos el derecho y no puedes entrar a la iglesia. Y esa autoridad está vigente hoy para el pastor, para defender la iglesia. Y es evidente que estos, al no ser verdaderos creyentes, no eran disciplinables en ese sentido, pero eran expulsables o no recibibles dentro de la iglesia. Entonces, aquí hay una autoridad clara por parte del apóstol, y entendible la matización para los pastores. Ahora, ¿por qué aclarar esa autoridad? Era también por lo que habían dicho ellos. Y tenga en mente la idea del versículo 1, Pablo, eres hipócrita, eres osado cuando estás lejos, pero con nosotros eres manso y no te metes con nosotros, no eres valiente. Bien, Pablo dice, para que no parezca como que creo que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Cuál es? Esta acusación no solo es sobre las cartas y la autoridad de Pablo, sino que aquí ahora nuevamente abordan el tema de su parte física y de lo que Pablo era como hijo de Dios. Dice, la presencia corporal, la presencia corporal es débil y la palabra, la oratoria es menospreciable.
eso será verdad. Miren cuán lejos caló esa mentira aún en el cristianismo. Si hoy en día, incluso a estudiantes de seminario, les preguntamos, ¿cuál era la apariencia física de Pablo? Dicen, era un calvo, de nariz larga, piernas torcidas y los ojos un poco raros. Esa es la imagen. Déjeme decirle que es una imagen del siglo IV. Una imagen del siglo IV. No recuerdo cuál es el nombre de la persona que escribe eso. Tanto Pablo Wickham, que comenta para Trenchar en el comentario del Nuevo Testamento, hace unas pequeñas líneas sobre eso. Pero fíjense cómo llegan las mentiras a convertirse en parte de un dogma. Eso es bastante peligroso. Seguramente Pablo no era eso. No era eso, no se parecía en nada a ellos. Entonces, pero la presencia física era lo que menos le preocupaba al apóstol, sino que también había dicho que la palabra menospreciable. Y también eso ha calado profundo en algunos. Primero en el liberalismo teológico, que dijo, no, Pablo no era un gran orador. Y se basan en algunos textos bíblicos sacados de contexto. El mismo doctor Justo González, en uno de sus comentarios históricos, dice que Pablo era un gran escritor, pero un misionero un poco deficiente, porque no tenía no es él, es otro que dice, porque no tenía gran capacidad oratoria. Sin embargo, es decir, carecía de sabiduría. Es más o menos lo que están acusando a Pablo. Otra acusación para tratar de detener su verdadera autoridad y su impacto en la iglesia. Pero Pablo había escrito en 1 Corintios, capítulo 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pablo no, miren, a los 23 años, Pablo podía tener lo que hoy en día equivale a un doctorado, o tal vez más. Este hombre sabía, por lo que podemos ver a simple vista, entre 6 y 12 idiomas. No era ningún rudo para hablar. Aparte era un rabino. ¿Sabe cómo forman a los rabinos en argumentación? La argumentación era muchas veces superior a la argumentación que usaban los filósofos griegos. Porque era una argumentación muchas veces basada en la Torá. Es decir, conocían la escritura. Pablo no era un hombre rudo, no era en el hablar. No, su palabra no era menospreciable. Naturalmente podía haber oradores superior a él, como el caso de Apolos. Apolos era un hombre con una capacidad de hablar fantástica, y su erudición era conocida en todo el mundo mediterráneo, y era un creyente piadoso. Pero Pablo no era un hombre rudo, sino que tenía un denso conocimiento de Dios, y era un hombre, no se nos olvide algo que rompe toda limitación. ¿Qué es? La inspiración. La inspiración divina rompe con toda la limitación de los apóstoles. Por eso escuchamos a Pedro, o vemos a Pedro y a Juan, pescadores antiguos, hablando con esa fluidez delante de los acusadores judíos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios los capacitó para romper con todo eso. Ahora, el Espíritu Santo de Dios hoy no inspira para que escribamos cosas inspiradas, pero es evidente que el Santo Espíritu de Dios ilumina nuestra mente para entender la palabra de Dios, y también nos da fluidez en nuestra lengua para comunicar el Evangelio, y obra en los corazones para que crean en Cristo. Eso lo hace la palabra de Dios profundamente en el corazón, y eso lo tenía claro. Pablo tenía clara la autoridad, y nosotros como pastores debemos entender, con las matices que hemos expuesto,
que nuestro corazón y nuestras vidas son llenas del Señor y que tenemos autoridad como pastores de parte de Dios para defender la iglesia de Cristo. Cierra el texto diciendo, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos cuando estemos presentes. Pablo les está diciendo a los falsos apóstoles, voy para allá y estoy dispuesto a usar la autoridad que Dios me ha dado. Así que arrepiéntanse. Pero quiero cerrar con un par de aplicaciones. La primera va a ser para los no creyentes. Amigo, quiero decirte que tú estás solo en el mundo y no tienes un pastor que te defienda. Si en este momento tu vida está en manos del diablo, estás siendo engañado, estás siendo timado y poco a poco arrastrado al infierno y aún no te das cuenta. Por eso el llamado que te hacemos es que vengas a los pies de Cristo. Deja de rebelarte contra el Señor y corre rápidamente a Él. Suplícale que te salve, que te tome en sus brazos y luego el gran pastor y obispo de nuestras almas te guardará de todo mal. Corre a Cristo. Pero para nosotros, amados hermanos, para cada uno de nosotros, somos bienaventurados, porque nuestro gran pastor, Jesucristo, nos guarda. ¿Cómo sabemos que nos guarda? Nos ha dado pastores. Nos ha dado pastores hechos para su gloria. En Nueva Vida tenemos un pastor que cuida desde su iglesia. El pastor Johan está aquí. Y en cada iglesia aquí en Venezuela uno pasa y uno ve hombres capaces que están dando su vida por las ovejas, que tienen autoridad del Señor, que usan las armas del Espíritu. Amados, podemos estar contentos porque detrás de nuestros pastores está el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. Y podemos nosotros orar hoy como iniciamos este sermón diciendo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Señor, te damos las gracias en esta mañana por la multitud de tus misericordias y tus bondades sobre nuestra vida. Gracias porque tú nos has alcanzado, Señor, pero no solo nos has salvado y puesto en tu grey, sino que te ocupas de nosotros cada día de nuestra vida. Oh Señor Jesucristo, tú eres nuestro pastor y tú nos guardas de las acechanzas del león rugiente. Señor, con tu vara y tu cayado nos infundes aliento y aunque nos disciplines, Señor, es evidente que lo haces para tu gloria y para levantar una iglesia que viva para tu gloria. Señor, oramos en el nombre de Jesús, dándote a ti toda la gloria y la honra y la alabanza. En Cristo Jesús oramos en el poder de tu Espíritu. Amén.